Los secretos de una fortificación que luego sería declarada Patrimonio Histórico Nacional de Argentina. El Colegio Militar de la Nación conmemora los 80 años del Museo Casa de Caseros. Año 1788. Una construcción cuadrada, maciza y con anchas paredes. Hacían parte de una edificación que se mantiene hasta nuestros días, conocida como la Casa de Caseros, testigo mudo de un hecho de armas trascendental de nuestra historia. Había una cosa muy importante que es, no este lugar, sino toda la región, se había organizado el Virreinato del Río de la Plata, con lo cual Buenos Aires tomó una dimensión completamente diferente en la geopolítica española. Se organiza el virreinato, viene mucha gente diferente y lo vemos en todo el desarrollo de arquitectura, de instalaciones, de organización de la administración española. Hay un gran auge económico. Hasta ese momento toda la región lo que exportaba es, aparte de un poco el contrabando, cueros, simplemente cueros, y empieza a haber una apertura diferente. Entre ellos aparece un cambio importante en las chacras de pan llevar que se habían distribuido, destinadas, ya la tierra se había distribuido desde la época de la colonización, dedicadas a la agricultura, en contraposición a la ganadería. Donde estamos nosotros es una chacra. Esta chacra, antes de ser comprada por Diego Casero, solo tenía una casa de tapial y un molino de harina. Con estos escasísimos elementos, comenzó el trabajo de construcción su nuevo propietario, don Diego Casero. Pero, ¿a qué realmente se le considera una chacra? La chacra es fundamentalmente dedicada a la agricultura, porque en ese momento que no hay alambrados, no son compatibles la agricultura con la ganadería, porque si no el ganado se comía las sementeras. Por tanto, estaban en una zona de lo que sería el Riachuelo hasta el Magdalena, la suerte de estancias, y desde la calle Juncal, más o menos, hasta San Isidro, y estas cuencas de los ríos, chacras de pan llevar, que complementaban todo lo que es la alimentación de agricultura, leña. Bueno, acá tenemos una evidencia muy importante que fueron los montes que había para provisión de leña, y otro elemento importante es lo que ahora queda, ese gran monumento que es el Palomar, para la provisión de pichones de paloma. Eso excedía a las necesidades de la chacra y estaban destinadas al comercio, ¿no? Enrique Udaondo, historiador argentino, fallecido en el año 1962, describía a don Diego Casero como una persona respetable, funcionario e industrial, cuya familia estaba emparentada por línea materna a la del general Manuel Belgrano. Hoy, esta casa se encuentra dentro de los límites del municipio de 3 de Febrero. El partido de 3 de Febrero fue creado en octubre de 1959 y comenzó su vida autónoma el 1 de enero del 60. Hasta entonces había pertenecido al partido de General San Martín y, con anterioridad, al partido de San Isidro, hasta 1864 en que se crea San Martín.
Así que como vemos, la casa fue cambiando políticamente de distintas facciones, distintos municipios, distintas autoridades municipales. Muy cerca, por detrás de la casa, a escasos centenar de metros, pasa el límite del municipio de Morón. Por eso que muchas veces hay gente que confunde creyendo que los monumentos históricos, tanto la casa como el Palomar, se encuentran dentro de esos límites. Pero no, hoy pertenecen al municipio de 3 de Febrero. La forma es una casa de labor que en definitiva es en España, en Andalucía, en tierra de muchos de conquista y de muchas luchas por siglos. Las casas, las fronteras eran casas fuertes, donde se encerraba el ganado cuando venían los amagos de saqueo, ¿no? Y esto tiene una inercia de ese tipo. Ya las casas que se hacen en la provincia de Buenos Aires, en la región, después de la colonia, no tienen esta forma, son abiertas. O sea que esto corresponde a una circunstancia de inseguridad y a una inercia cultural que venía de España. Muchos se preguntarán, ¿cómo esta chacra logra estar incorporada en una unidad militar? En julio de 1852 fallece don Simón Pereira, dueño de esta casa. La hereda a su hijo, Leonardo Pereira Iraola. Al fallecer este, se produce la sucesión, correspondiéndole esta casa y el Palomar a sus dos hijas, María Antonia y María Luisa. Estas, con el consentimiento de sus respectivos cónyuges, deciden donar en noviembre de 1911 al Gobierno Nacional 10 hectáreas destinadas a la construcción del Colegio Militar de la Nación, especificando puntualmente en la escritura que dentro de estas hectáreas debían incluirse la Casa de Caseros y el Palomar, constituyéndose desde entonces estos monumentos históricos en patrimonio del Colegio Militar de la Nación a perpetuidad. La Casa de Caseros era una casa que fue el lugar de trabajo cuando se levantaban los muros de este monumento extraordinario, magno, que es el edificio del Colegio Militar de la Nación. La Casa de Caseros era el lugar donde se administraba la administración de las empresas que trabajaron. Así que ahí se reunían los materiales, los camiones. Piensen ustedes que no estaba todavía el colegio y su planificación herborística, ¿no? Y entonces allí hubo mucha gente que pensaba que había que demoler la casa. La casa estaba en estado casi ruinoso. Y ahí hubo profesores del colegio, era el tiempo, la década del 30, donde había surgido la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, Monumentos y Lugares Históricos. Estaba en Luján un hombre de la capacidad de Udaondo, que fue el primero que nos proveyó de las primeras piezas fundamentales museográficas que tuvo el museo. A partir de la orden del día del Instituto número 110 del 19 de mayo de 1941, por resolución del entonces director del Colegio Militar de la Nación, coronel don Emilio Daul, quedó habilitado oficialmente el Museo Histórico relacionado con la Batalla de Caseros y su época. Batalla que se libró un 3 de febrero de 1852, siendo la Casa de Caseros y el Palomar testigos presenciales y mudos de aquel trascendental episodio de armas. La elección del sector defensivo del gobernador de Buenos Aires lo constituían una serie de alturas que iban desde la Casa de Caseros
pasaban por el Palomar y se dirigían hasta el campamento de Santos Lugares. Específicamente, la Casa de Caseros y el Palomar eran puntos de apoyo e integraban el sector derecho de la posición defensiva del ejército del gobernador Juan Manuel de Rosas. Si lo viéramos desde el punto de vista del ejército aliado, este sector sería el ala izquierda. $300 hombres defendían la Casa de Caseros, con algunas piezas de artillería alrededor. En el Palomar se atrincheraban varios grupos de tiradores y en sus adyacencias emplazadas algunos cañones y coheteras. Puntualmente, este sector, la Casa y el Palomar, recibió el ataque de 2 brigadas del ejército imperial brasileño y el de un batallón del ejército oriental. La defensa de la Casa y del Palomar fue tenaz, hasta que finalmente, debido a la presión, tuvo que ceder la posición. La última defensa importante de toda la batalla, en el final, fue la del sector central, que comandaba el coronel Martiniano Chilavert, quien con sus baterías de artillería logró detener al ataque final del ejército aliado y lo hizo demorar. Las baterías de artillería de Chilavert fueron las primeras en abrir el fuego durante la batalla y las últimas en hacer tronar sus cañones, hasta que finalmente el empuje del ejército aliado logró conquistar y avanzar sobre la retaguardia de la posición defensiva. Que en mayo de 1941 se declara en el recientemente inaugurado Colegio Militar de la Nación aquí en el Palomar a esta casa, a la que tengo a mis espaldas, como casa, museo, sitio de caseros. Luego, al año siguiente, fíjense qué curioso, el Palomar es declarado Monumento Histórico Nacional. Y situándonos allá por el año 1941, notamos que hay una gran preocupación por indagar en torno a los sitios y a los edificios históricos. Hay algunos antecedentes en torno a esta preocupación. Uno viene de la nueva escuela historiográfica de Emilio Ravignani, quien desde 1920 manifiesta un tinte cientificista de la historia. El 21 de mayo de 1942, el Gobierno Nacional, con firma del vicepresidente de la Nación, doctor Ramón Castillo, en ejercicio del Poder Ejecutivo, declaró, mediante decreto número 120.411, Monumento Histórico Nacional al edificio del Palomar. Nos encontramos en el interior del Palomar de Caseros, muy cercano a la casa, muy cercano a esta finca de producción. ¿Y de qué se ocupaba? Se ocupaba de dar frutos, de dar carnes a la Buenos Aires colonial y de dar también pichones de paloma. En cada uno de los nichos de este palomar se criaba una paloma con sus pichones, los cuales eran el plato preferido de Buenos Aires. Imaginen este edificio colonial y luego procuren remitirse a lo que fue el día del combate.
soldados federales encaramados en sus azoteas, resistiendo el avance del ejército urquicista. Todo esto en este sitio. Años más tarde, exactamente el 26 de julio de 1983, bajo el decreto presidencial número 1868, fue declarada la Casa de Caseros Monumento Histórico Nacional. Distan muchísimos años entre una declaración y otra, pero todo atendió a la preservación de nuestro patrimonio histórico, filiado con lo colonial esencialmente, por ello el motivo de la preservación de todo este tiempo. Hubo un tiempo grande de reflexiones de la casa, en donde participamos porque justamente la Casa de Caseros y el Palomar son monumentos históricos nacionales. Y ahí estuvo presente con subsidios gubernamentales, no la reconstrucción, sino la mejoría del Palomar de Caseros, que hoy sigue siendo, el Palomar y la casa, testimonios indudables de una época fundamental de la Argentina, en donde la Confederación por pacto pasó a la Confederación Constitucional, del tiempo de Rosas al tiempo de Urquiza. Es historia viva y es una historia que nos legitima la visión de continuidad, de continuidad de los argentinos. Actualmente la casa conserva la fachada original, con la galería al frente, sobre la que se abre una ancha puerta de madera dura que da al salón principal. Una característica importante de las casas de campo es que empiezan a hacerse con mampostería de ladrillos y argamasa o barro para asentarlo, y revoques. Los revoques en general eran, cuando se hacía de afuera, se hacían bolseados, o sea, con una especie de guante de cuero, y protegían a la mampostería. Y de adentro, los revoques se hacían con bosta y barro, que era un revoque muy resistente si no le daba la humedad. Las construcciones en mampostería tienen, por ejemplo, cómo sortear un dintel. Bueno, en esa época se hacía un arco, que es un arco que se llama arco escarzano, que es rebajado. Después de la independencia nuestra ya no se usaron los arcos, se usaban los dinteles rectos. Y entonces las carpinterías no tenían ese arco escarzano sino recto. Hay un tema muy interesante en las carpinterías de esta casa y que muestran la modernidad, es que tiene puertas vidriadas, o sea, con vidrio, que era un lujo en su época. Son más grandes las aberturas, o sea, ya no están tan regidas por la seguridad, sino por un tema nuevo que se va incorporando y se desarrolla en el siglo XIX, que es que las cosas sean confortables. Lo que tenemos que pensar que en época antigua, el interior de una casa no es nada más que un refugio. Las actividades generalmente se hacían afuera. Y en el mal tiempo lo que se hacía era, al lado de la ventana, había lo que se llama un poyo, que es donde me apoyo o me siento para leer o para coser. Esos son los cambios que después ya en el siglo XX y fines del XIX se modifican, que es la luz. Nosotros tenemos que pensar que lo que vemos no tenía la luz artificial, sino que era todo luz natural. Si tenemos que ver cómo era una casa en su momento, la vamos a ver con un piso de ladrillos muy similares a estos, posiblemente mucho más juntos, porque en esa época no había junta. O no, mejor dicho, sí había junta, pero no material para las juntas. Gastados como están estos,
El cielo raso hasta la época hasta fines del siglo XVIII, sí, a la vista y con cal, así como está este. Después empezaron los cielos rasos ya en el siglo XIX a hacerse con una tela tensada, y se encalaban. Acá en esta puerta vamos a ver un detalle que también nos marca una época, que es esto. ¿Ven? Esto se llama alcayata, que quiere decir gozne, pero es un gozne relativamente moderno, es neoclásico. En las partes altas de la casa, en la torre, hay de los otros, que son los barrocos, que se llaman de flor. Todos estos herrajes y estas cosas están hechas por forja, la hizo el herrero, y no hay tornillos. Los tornillos los vamos a ver después de Caseros para acá. Lo que es un clavo remachado. Esas son características de las primeras épocas de... Bueno, estos son marcas de ganado, no sé si corresponden acá. La marca de ganado es la primera marca de propiedad, que se marcaba el ganado igual que se hacía una escritura para la propiedad de la tierra. Esas son las nuevas formas que trae el español, que es identificar la propiedad. Como esta casa tiene 233 años desde su construcción allá en 1788, ha pasado por distintas etapas y por supuesto que ha vivido gente y han vivido familias, y cada una de estas familias la acondicionaban de acuerdo a los tiempos. Hoy, como se trata de una casa museo, tenemos en exhibición 12 salas, y cada una de estas salas hace referencia a distintos momentos, pero fundamentalmente sobre la batalla de Caseros. Por ejemplo, la sala que está más al este, a mi derecha, hace referencia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas. La sala en la que nos encontramos ahora es la sala de la batalla. Aquí tenemos distintos elementos e incluso algunos planos que nos explican cuáles fueron los movimientos que se hicieron en aquel momento y algunos elementos que se han encontrado en excavaciones. Y la sala que está más al oeste, en realidad hace referencia a otro momento de la historia argentina. Es la sala del acuerdo. Sí, es el acuerdo previo al Pacto de San José de Flores, que, como ya explicarán algunos historiadores, es ese pacto que logra la unión entre la provincia de Buenos Aires y el resto de la Confederación, que se encontraban distanciados por algunos años. Esta casa de Caseros, en su interior, está recreada con varias piezas históricas y también representativas que permiten a los visitantes trasladarse a la época. Bueno, nos encontramos todavía en la sala de la batalla de Montecaseros y junto a esta vitrina que tiene algunos elementos que se han encontrado en excavaciones que se hicieron alrededor de la casa. Por ejemplo, un clarinete de bronce y algunas pistolas de época, siempre hablando de elementos pertenecientes a la batalla de Caseros de aquel 3 de febrero de 1852. Podemos observar 3 especies de rocas, de piedras, que a simple vista podemos pensar que son boleadoras, pero en realidad se tratan de balas de cañón. En aquel entonces, esas piedras o rocas se unían entre sí con cueros y se introducían dentro del cañón para que cuando se disparaba hicieran más daño sobre el enemigo o sobre las posiciones a las que se quería atacar. Bueno, aquí nos encontramos junto a esta vitrina en la que se exhiben los distintos uniformes que se utilizaron durante la batalla de Caseros.
Aquí podemos observar los que utilizaba el ejército de Urquiza y de este lado los que utilizaba el ejército de don Juan Manuel de Rosas. Como dicen las crónicas, nuestros militares se vestían con las mejores galas para la batalla, para la ocasión, porque no tenía sentido tener guardados los uniformes nuevos si sabían que tal vez esa iba a ser la última vez que los iban a vestir. En el patio interior de la casa aún se conserva el aljibe que hizo instalar Diego Casero. La casa originalmente contaba con 24 habitaciones, según sabemos, y muchas de ellas estaban alrededor de este patio. Esta casa, como dijimos al principio, es una típica casa de origen colonial, pero a su vez era una casa moderna, ya que ya no, en toda su estructura no podíamos encontrar una sola teja, porque las técnicas de aquel entonces hacían que los techos fuesen construidos del tipo conocido como azotea, ¿sí? De ello es que de esa azotea, cuando llovía, el agua corría a través de unas tuberías y llenaba una cisterna que se encuentra aquí debajo. Por lo tanto, el agua que se tomaba era un agua de una calidad excepcional. Bueno, en este momento nos encontramos en la sala dedicada a don Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta es la sala que tiene mayor cantidad de muebles de época, muebles traídas de la casona de Palermo. Y además de estos muebles también tenemos algunas imágenes de doña Encarnación Escurra, imágenes de don Juan Manuel en una carbonilla, y también tenemos un busto de reciente donación, ya que la imagen de don Juan Manuel de Rosas estuvo prácticamente oculta o censurada, si se quiere, desde la batalla de Caseros hasta hace muy poquito tiempo. La donación de estas tierras constituye para el Colegio Militar de la Nación una deuda permanente de gratitud, razón por la cual se complace en la responsabilidad de cuidar, custodiar y conservar estos monumentos históricos que representan una parte significativa de nuestra historia patria.